Un cordial saludo en esta tarde. El Colegio de Ingenieros Químicos y Ambientales de Pichincha les da la bienvenida a todos quienes nos acompañan en la Semana de la Química, iniciativa del Directorio 2019-2020 del SICAP. En esta tarde damos inicio con la ingeniera Marta Ortega, quien nos ha preparado una muy interesante conferencia sobre el mundo de los olores, los aceites esenciales. Así que quiero dar la bienvenida a Marta Ortega. Buenas tardes, Marta. Buenas tardes, muchas gracias, respetada audiencia. Quería compartirles unas experiencias que he tenido durante mi tiempo de destilaciones. El mundo de los olores. Bien, estos olores en realidad están en las plantas aromáticas, aquellas plantas con las que siempre nosotros hemos crecido y estamos muy familiarizados con las agüitas aromáticas y con las plantitas o las hierbitas que se ponen en la comida. Es muy interesante que hemos crecido con estas hierbas o plantas, sí, y sabemos identificarlas a muchas de ellas. Estos olores obviamente son detectados por el sentido del olfato, que está ubicado en la zona límbica y tiene que ver con los recuerdos. Entonces, cuando nosotros percibimos un olor de estas plantas, inmediatamente nuestros recuerdos se vienen a la mente y podemos nosotros asociar con una serie de eventos, sucesos, hechos que hemos tenido en el transcurso de nuestras vidas. Estos olores en realidad pueden ser destilados, obtenidos, ¿sí?, como unos líquidos volátiles que se llaman aceites esenciales. Estos aceites esenciales han tenido usos desde hace miles de años, tanto como esencias o extractos y también como plantas. Nosotros tenemos las evidencias del uso de estas plantas en los grabados de los egipcios. Ahí ya había un destilador. Ellos se dedicaban a destilar y sacaban ciertos aceites esenciales en pequeñísimas cantidades, así como también usaban las plantas más olorosas como inciensos para adoración o como medicamentos, como medicinas para tratar muchas dolencias. Aplastaban la planta y ponían sobre la parte afectada del paciente. Perdón. Las plantas aromáticas en su mayoría son introducidas por los españoles, como todos sabemos. Muchos de ellos provienen del Mediterráneo. Estas plantitas provienen del Mediterráneo. Nosotros también tenemos especias que también han sido introducidas. Sin embargo, el Ecuador tiene una inmensa biodiversidad de plantas únicas en el mundo. Por ejemplo, el palo santo es una de las plantas endémicas de Galápagos. Es única en su especie, sí. A veces es confundida con unos copaibos que les llaman en otras partes de Sudamérica o de Centroamérica, pero el palo santo realmente es una única planta
ecuatoriana y de un poco de la región, obviamente. Esta es una planta nativa nuestra que, si bien es cierto, la conocemos desde siempre en la época de Navidad, que es cuando le venden como parte del incienso. Sin embargo, recién se ha hecho conocer al mundo externo, ¿no? A Europa, a Estados Unidos, y se han quedado fascinados con estos olores que salen del palo santo. Es tan fina la fragancia que definitivamente se ha hecho formulaciones para perfumería. Para nosotros tal vez resulte un poco cansón el olor, por lo que siempre la percibimos, además que es un olor quemado y un poco se oxida el aceite esencial. Bien, las plantas nativas de la biodiversidad provienen del bosque seco y del bosque húmedo. Estas especies que todavía no son conocidas, no han sido estudiadas, tienen un potencial bien grande para la exportación. Es interesante hacer unos estudios, o quien ya tiene un poco de conocimiento puede adelantar y presentar nuevos aceites esenciales con sus fragancias u olores característicos que tienen. Hay una inmensa utilidad de estos productos, los aceites esenciales. Inicialmente, estos ingredientes naturales, que son los aceites esenciales, eran utilizados en todas las industrias. Pero cuando hubo el boom de la industria y las sintetizaciones, empezaron a salir los sintetizados con los mismos nombres. Por ejemplo, el sintetizado de la vainilla, que es una de las que primero se sintetizaron por ser primero un fijador de perfume, un resaltador de sabor, y claro, era una planta muy exótica, propia de aquí de América. Entonces, debido a la dificultad de propagación de la planta, lo que se hizo es sintetizar, y claro, luego se sintetizaron muchos olores y sabores, que sabemos ahora la industria de la síntesis en cuanto a sabores y olores es increíble. Sin embargo, hubieron muchos defectos con estos sintéticos. Nosotros sabemos que el sintético de un fijador de perfumes estaba produciendo muchísimos defectos, especialmente en el sexo masculino, y hicieron un estudio por medio de Greenpeace y denunciaron a unas casas perfumadoras y marcas de perfumes para que ya no vuelvan a utilizar estos fijadores. Así que nuevamente cobró impulso los fijadores naturales que hay en algunos aceites esenciales. Esto es muy interesante anotar, porque también pueden ser preservantes, pueden actuar como resaltadores del sabor, como ya lo dije, sí. También pueden actuar como antiinflamatorios. El caso del jengibre, por ejemplo, ya está aceptado por la FDA, que se ha utilizado como un antiinflamatorio de amplio espectro. Y es muy interesante porque los aceites esenciales en su mayoría no tienen restricciones de usos y son de amplio espectro y de uso generalizado. La verdad es que yo mandé a hacer el estudio específicamente de un aceite esencial, y actúa como fungicida equivalente al ketoconazol y como la tetraciclina, iguales de amplio espectro, uso de amplio espectro y sin restricciones de uso. Por eso es que se pueden utilizar en las enfermedades como antibiótico y como fungicida. Además de estas
estos beneficios que nos brindan los aceites esenciales y que obviamente ahora están muy dirigidos hacia el mercado de la aromaterapia. Apenas en aromaterapia se usa el 2.5% de los aceites esenciales, o sea, el 97.5% es de uso industrial. Nosotros podemos usarlos, o la industria de los aceites esenciales definitivamente está en jugos, sí, que es una de las mayores industrias, en la fabricación del mentol a partir de la menta, sí. También tenemos nosotros usos como desengrasantes, para hacer productos de aseo personal, de cuidado, de limpieza, desinfectantes y toda una gama de industrias que pueden utilizar estos aceites esenciales. Sin dejar de mencionar, obviamente, el uso en alimentos. Se pueden hacer para saborizantes, para salsas, para preparar pastas, postres, helados, una serie de productos en el sector alimenticio. No se diga en la perfumería, es uno de los inicios del uso de los aceites esenciales, la perfumería, ¿no? Por las fragancias y por las funciones obviamente que tienen estas fragancias florales especialmente. Se ha logrado tener un nicho de mercado que es la perfumería. El mismo aceite esencial puede ser utilizado para hacer perfumes, para hacer productos de aseo personal, limpieza, como es en el caso del jengibre. No, el jengibre en realidad es utilizado en alta perfumería. Es increíble. Y también puede ser utilizado en muchas comidas y preparaciones alimenticias. Y como les había indicado, es utilizado como uno de los mejores antiinflamatorios. Todas estos usos de los aceites esenciales, sí, podemos nosotros aplicar sin nada de restricción, casi nada de restricción. O sea, son de uso libre, no causan daños, no tienen efectos colaterales y obviamente tenemos productos que a su vez nos pueden ayudar en su funcionalidad. Por ejemplo, los comecéuticos son cosméticos con propiedades terapéuticas para el tratamiento de la piel, del cabello, en los shampoos y así. Entonces, esta conferencia en realidad está dirigida para los profesionales, ingenieros, emprendedores especialmente que quieran iniciar una nueva actividad con la extracción de los aceites esenciales y con la derivación en la elaboración de otros productos adicionales. Es muy interesante toda este mundo de los olores que vienen de los aceites esenciales. En su mayoría están compuestos de los grupos funcionales. Para los que saben un poquito de química, ¿no es cierto? Tenemos los aldehídos, cetonas y los terpenos y otros que están en su composición y cumplen las diferentes funciones. La obtención de los aceites esenciales en realidad es bastante sencilla. Podemos tener un buen destilador o podemos adaptar un tanque muy sencillo dependiendo de nuestras economías y nuestras necesidades. Y justamente eso es lo que nosotros queremos enseñarles a través del colegio, a destilar aceites esenciales y obtener productos que pueden a su vez ser materia prima para la elaboración de otros productos en diferentes industrias. La importancia del uso de los aceites esenciales ha cogido mayor importancia. ¿Por qué? Porque del mercado están haciendo estudios de ciertos productos. Por ejemplo, en Estados Unidos hicieron el análisis del shampoo Johnson y encontraron que el preservante que usa el shampoo Johnson tiene parabenos y los parabenos ellos dijeron que eran cancerígenos. Entonces
Los aceites esenciales también pueden actuar como preservantes. ¿Dónde está la mayor evidencia de que han actuado como preservantes? Es en la momificación que hacían los egipcios a sus momias. Hay la evidencia que en muchas de las momias hay restos de semillas de manzanilla e inclusive el uso del clavo de olor y la mirra y otras plantas adicionales que ahora se pueden obtener fácilmente los aceites esenciales. Toda esta gama de ingredientes naturales, que se llama así, son ingredientes naturales. Los aceites esenciales tienen una infinidad de usos, increíblemente. El uso en aromaterapia, como les decía, que corresponde al 2.5% de toda la producción internacional, sí, está dirigida específicamente a la parte emocional, que tiene que ver con la zona límbica, en donde está el sentido del olfato, como ya había dicho, y para mejorar estos sentimientos y bajar las cargas emocionales. También ahora con la pandemia en Alemania se han hecho unos estudios específicos justamente para usar en las mascarillas. Y hay formulaciones, obviamente son formulaciones secretas, ¿no? Que combinan varios aceites esenciales que tienen los mismos compuestos químicos o las mismas propiedades terapéuticas para aliviar, desinflamar las vías respiratorias y ayudar en la pandemia. Todas estas investigaciones obviamente realiza cada país por su cuenta, ¿sí? A veces son compartidas, a veces son muy secretas. En cuanto a las mismas formulaciones o blends que se realizan con los aceites esenciales, nosotros tenemos una formulación italiana que tiene 35 aceites esenciales y ayuda en muchas enfermedades, especialmente para subir el sistema inmune y para que las personas no se enfermen, obviamente. Es en realidad un mundo fascinante. Además de ser un mundo fascinante, es una serie de beneficios cada vez que uno destila un aceite esencial. Uno, o los empleados o los trabajadores que están en esta actividad, bajan sus cargas emocionales, trabajan de una mejor forma, no se enferman, no les da gripe. Sí, es increíble con mi personal realmente que yo casi nunca he tenido enfermedades de este tipo, virales especialmente, ¿no? Ya pues otras enfermedades que tienen que ver con golpes o accidentes es otra cosa, pero definitivamente las que tienen que ver con el sistema inmune es increíble que no sucede frecuentemente. Personalmente, durante todo el tiempo que yo he trabajado con aceites esenciales, que son muchos años, prácticamente desde el 96 que yo inicié con las destilaciones a pequeña escala, yo puedo garantizar y decirles que nunca me ha dado gripe. Entonces, al principio era increíblemente raro, pero luego yo llegué a la conclusión de que era un beneficio que yo tenía por estar destilando los aceites esenciales. La historia de la función como fijadores también es bien interesante. Los fijadores, ¿sí?, que son a su vez resaltadores de sabores y fijadores de olores, son utilizados específicamente en los perfumes, sí, en los perfumes y lociones y colonias, pero más en los perfumes. Había o se utilizaba una especie de fijador que era de origen animal, que es de una civeta. Se llama civeta el animalito, pero para que él produzca esta secreción que era utilizada como fijador, había que martirizarle al animal.
y asustarle, pegarle para que llene su saco de esta hormona y de este fijador. Y debido a esto se prohibió pues por el maltrato al animal y se logró también sustituir este tipo de práctica inhumana en realidad con el animal y se logró utilizar o volver a utilizar los fijadores vegetales. Es una invitación cordial que yo les quiero hacer para que las personas que tengan interés en esta nueva actividad, si se unan con el Colegio de Ingenieros Químicos y formen el grupo de destiladores para tener nuevos emprendimientos, ¿sí? Es interesante tener estos emprendimientos que son importantísimos para crear nuevos productos, ¿sí? Les invito entonces cordialmente a que nos contacten con la finalidad de inscribirse en el curso que voy a dictar en un mes, ¿sí? En 2 partes. La primera parte tiene que ver con la parte de laboratorio, la investigación, tiene que ver con los compuestos químicos, las plantas, el tratamiento del material vegetal, el transporte de los vegetales, de las hierbas. Y la segunda parte tenemos una destilación industrial en donde vamos a ver las fichas técnicas, vamos a ver cómo preparar la información si es que ustedes están interesados en exportar. Entonces, este curso que vamos a dictar con el auspicio del Colegio de Ingenieros Químicos tiene que ver si desean ustedes hacer una destilación para su consumo y para utilizar como materia prima para la elaboración de otros productos o definitivamente buscar una planta que sea muy interesante en Europa o Estados Unidos. La preparación de la información y el rendimiento y la calidad de los aceites esenciales, que es otra cosa que vamos a ver, sí, es interesante preparar con fines de exportación, que es lo que yo he estado haciendo, ¿no? Estoy exportando algunos aceites esenciales y obviamente hay que hacer un trabajito que para ustedes ya sería bastante fácil porque ya está hecho. Solamente tendrían que aprender un poco y ya. Las certificaciones que hay que tener, sí. Las certificaciones nacionales y las certificaciones internacionales. Este es un proyecto o son proyectos sostenibles de la biodiversidad, sí. Son destilaciones que tienen una cadena de valor desde el agricultor hasta el exportador o el vendedor o la empresa que compra y hace otros productos. Es interesante. Entonces, inscribirnos. Yo les invito a que se inscriban para que aprendan y los que ya saben algo para que mejoren. Les quiero compartir los secretos de fábrica, no todos obviamente, sino algunos secretos de fábrica. Eso en realidad no está escrito en ningún libro. En los libros hay cálculos, hay fórmulas, en el internet también hay cálculos, hay fórmulas, pero los secretos de fábrica solo lo sabe el fabricante. Entonces eso es lo que yo les quiero compartir. Si es que ustedes se inscriben a partir de julio, que ya prácticamente estamos a las puertas, para poder obviamente compartirles las experiencias
adquiridas y que obviamente van a resultar muy agradables de alguien que ya ha recorrido un buen trecho del camino. Eso es, queridos oyentes, lo que les quería comentar. Sí, y agradezco al colegio la oportunidad de haberme dirigido a ustedes y esperamos que se integren para los cursos. Quería compartir la pantalla, sí, tal vez puedo compartir la pantalla para mostrar un poquito el programa que tenemos, ¿sí? Adelante, Martita, puede compartir la pantalla. Ya, muchas gracias. A ver, entonces, aquí está el curso, los puntos que vamos a tratar, ¿sí? Ya. ¿Qué es aceite esencial? Los diferentes conceptos vistos desde el punto de vista de varias profesiones y varios usos, ¿sí? Las formas de extracción, porque hay varias formas que van a ser las que a ustedes a lo mejor les convenga. Una o dos de estas formas de extracción a lo mejor va a ser la que ustedes puedan utilizar. Todas las industrias que usan los aceites esenciales, la composición química, los quimiotipos, la obtención del rendimiento que vamos a ver en laboratorio, sí, perdón, sí, y la provisión de la materia prima y su embalaje. La segunda parte, vamos a ver los tipos de adulteraciones y diluciones que se producen con los aceites esenciales. Como toda cosa siempre está expuesta a adulteraciones y diluciones, y hay que saber identificar y hay que saber cuáles son los que más se adulteran. Los quimiotipos de los aceites esenciales, que son los que crecen en diferentes partes y tienen diferente composición, y eso les hace de diferente uso. Obviamente no tienen diferentes usos solo por la zona en donde crecen. ¿Cómo podemos nosotros hacer una destilación sostenible a lo largo del tiempo y sin afectar el medio ambiente, sin que tenga un impacto negativo? Los estándares de calidad que se manejan con los aceites esenciales. Es interesante ver que hay aceites esenciales que tienen unos estándares muy altos de calidad, y claro, tenemos que sujetarnos a esos estándares para poder exportar. Tenemos que aprender a hacer negocios transparentes, ¿sí? Y vamos a ver una destilación en planta, o sea, cómo se destila, cómo es una planta destiladora, cuáles son los equipos que se utilizan, que son básicos, no son nada complicados. Y luego vamos a ver las fichas técnicas, y aquí algo que no me deja leer. Bueno, listo. Los cursos están distribuidos en 40 horas académicas. Sí, en la primera parte nosotros tenemos del 13 al 24 de julio, de lunes a viernes, de 20 a 22 horas, de lunes a viernes, ¿sí? Y la segunda parte, obviamente, tenemos del 27 de julio al 7 de agosto, igual de lunes a viernes, con el mismo horario de 20 a 22 horas. Aparte de esto, yo quería hacerles una cita. La cita, veamos. Ya. Esta cita es muy interesante para mí, sí. Es de Hamlet. Él en realidad escribe sobre el Romero y dice: William Shakespeare.
Ya. He aquí el romero con el fin de que te haga recordar. Recuerda, mi amor, recuerda, en la obra de Hamlet. Esta cita está muy bienvenida, puesto que el romero es conocido por que ayuda a no perder la memoria o a recordar. Les agradezco muchísimo la atención, ¿sí? Gracias, gracias a usted también, Y Marta, les sus dejo datos de con los contacto. contactos. Sí. Perfecto, perfecto. Mientras deja bueno, los contactos ahí creo que los tienen. Igualmente va a quedar la grabación en la página del colegio, por lo cual quienes deseen ver nuevamente el programa de estudio que propone Marta Ortega para avanzar en este conglomerado de gente que destila y que está interesado en exportar aceites esenciales, van a poder ubicar nuevamente los detalles tanto de los contenidos como los datos de contacto en la página web del colegio donde queda colgado este video. Agradecemos entonces a Marta Ortega, la ingeniera Marta Ortega, una colega ingeniera química que ha dedicado eh, varios años a un interesantísimo campo como es el tema de los aromas, de los olores en la extracción de aceites esenciales por distintos mecanismos. Así que gracias a usted por su tiempo, por compartirnos cómo cree usted que debería ser ese aprendizaje, ese abordaje. Y en esta tarde, eh, decirles a todos quienes nos acompañan que es el Día del Ingeniero Químico, así que una felicitación a todos los colegas de ingenieros químicos, a quienes nos acompañan y a quienes en este caso no han podido acompañarnos, pero que en algún momento verán este video, decirles que el Colegio de Ingenieros rinde homenaje a esta profesión el día de hoy, justamente 29 de junio. Queremos dejar como un aporte, justamente, una semana de discusión sobre lo variado que cubre la ingeniería química. Por eso lo habíamos denominado a este certamen de una semana, la Semana de la Ingeniería Química, un universo de posibilidades. Siguiendo con la programación de la tarde, quisiera confirmar si en sala nos acompaña ya en sí el ingeniero Paul Vargas, a quien damos la bienvenida y agradecemos tanto al ingeniero Paul Vargas como a la Escuela Politécnica Nacional, con quien coorganizamos justamente esta semana de la ingeniería química, eh, por su apoyo, en donde valiosos docentes y miembros de la Escuela Politécnica Nacional nos acompañarán para compartir algo de esa experiencia, de ese conocimiento. Sabemos que son charlas cortas, alrededor de 20 minutos cada charla, por lo cual, sin quitar más tiempo, quisiera dar paso y agradeciendo su asistencia a Paul Vargas. Adelante, Paul. Buenas noches, gracias por la invitación, no sé si se me escucha, quisiera confirmar eso. ¿Bien? Sí, ¿Ya? fuerte y claro. Muy bien. Lo que voy a hacer es una presentación, voy a apagar el video para que el flujo de datos sea mucho mejor. Entonces voy a compartirles mi pantalla para que podamos ver la presentación que tengo preparada. Es como bien indica, va a ser una presentación que estimo que va a ser unos 20 minutos y ojalá tengamos la opción de tener también algunas preguntas y respuestas, ¿no? Bien, mi tema que he preparado para esta sesión es sobre antibióticos y medio ambiente. Los antibióticos están en la mira, bueno, en realidad las bacterias que son resistentes a los antibióticos están en la mira de la comunidad médica porque pueden ser una nueva crisis de salud. Ya tenemos una crisis ahora, pero imagínense que no estamos muy lejos de otra crisis de salud referida a las bacterias resistentes. Y entonces lo que normalmente se habla, lo que normalmente se discute sobre este tipo de problemática es en el medio médico, pero muy pocas veces se habla de lo que pasa en el medio ambiente y las posibles consecuencias que pueden surgir al entrar en contacto tanto bacterias que tienen genes de resistencia, como también los antibióticos cuando entran en contacto con bacterias del ambiente.
Entonces, rápidamente el contenido que vamos a ver en esta sesión, tenemos una introducción, tenemos una explicación de lo que fue antes de los antibióticos, el descubrimiento de los antibióticos, los mecanismos de acción de los antibióticos, mecanismos de resistencia a los antibióticos, voy a verlo muy rápidamente, cómo se origina la resistencia de a los antibióticos, reactores genéticos, antibióticos tanto en acuacultura como en ganadería y algunas observaciones finales a manera de conclusión. Primero que nada, tenemos que hablar de que el número de células procariotas, entre las que están las bacterias, también está el género Archaea, tenemos una enorme cantidad de células. Se estima que entre 4 a 6 por 10 a la 30 células. Esto significa una cantidad de carbono en las células que representa entre el 60 y el 100% de todo el carbono presente en las plantas. Es una cantidad enorme que no es visible, pero que está ahí. ¿Qué más podemos decir? Las bacterias son muy antiguas. Si nosotros ponemos un poco la escala de tiempo, sabemos que el Homo sapiens tiene aproximadamente 200.000 años. El ser humano tiene 200.000 años de antigüedad. Algunos autores dicen 600 años. Pero las bacterias existieron hace casi 2.000 millones de años. O sea, son muchísimo más antiguas. Esta es una prueba, estos son unos fósiles que se han encontrado, bacterias fosilizadas precisamente con la antigüedad de 1,9 por 10 a la 9 años. ¿Ya? Y solo se puede explicar que ellas estuvieron mucho antes que nosotros, y seguramente van a estar mucho después de lo que nosotros estemos, por su enorme capacidad de evolucionar y adaptarse. Esto entonces ha llevado a que las bacterias empiecen a generar mecanismos de resistencia por el uso intensivo de antibióticos. Han empezado las bacterias a generar mecanismos de resistencia a nuestros antibióticos más usados. Y se han empezado a encontrar bacterias resistentes a los antibióticos de último recurso, por ejemplo, la colistina. Entonces aparecen distintos artículos en los medios de comunicación, esto ya es cada vez más frecuente, en el que se detalla esta situación. Y no es casual que también ya se empiece a hablar de que la principal causa de muerte hasta el 2050 va a ser precisamente las bacterias resistentes y multiresistentes a los antibióticos. Aquí tenemos un gráfico entonces en el que muestra un poco las principales causas de muerte que podemos tener. No están todas, simplemente es una gráfica referencial. Y la resistencia a los antimicrobianos está ubicada acá. Esto es el actual. Más o menos por año estamos hablando de unas 700.000 muertes. Pero para el 2050, fíjense que estaríamos superando lo que es el cáncer. Y eso es una situación muy seria. Tenemos aquí otra imagen en la que mostramos la mortalidad que vamos a tener por cada 10.000 habitantes para el año 2050. Si vemos el mapa de Sudamérica, estaríamos más o menos entre 7 y 8 muertes por cada 10.000 habitantes por año. Para que se den un poco la idea de la gravedad del asunto, si vamos a ponernos a pensar en el COVID, lo que sucedió en el Ecuador, actualmente, hasta los datos que se tiene hasta ahora, oficialmente estamos hablando de poco más de 4 muertes por cada 10.000 habitantes. Entonces, es una cantidad importante la que esperaríamos en la mortalidad. Bueno, ¿y cómo era antes de los antibióticos? Eso también es otra cosa que tenemos que preguntarnos. Antes de los antibióticos hay muy poca información documentada, se está intentando reconstruir la historia, pero ya tenemos algunas referencias. Por ejemplo, este es un cuadro, El triunfo de la muerte, que se inspiró en precisamente aquella época en la Edad Media en las que las pestes diezmaban las poblaciones en Europa. Algunos poblados disminuyeron su población hasta en un 80% en Europa. Y en Europa en general estaríamos hablando de que estas pestes en el peor de los escenarios reducir la población en un 50%. Ese es el escenario de un mundo sin antibióticos. Y tenemos entonces algunos datos de la peste, la plaga de Justiniano, tenemos la peste negra, tenemos la gran plaga de Londres y quizás la más reciente que afectó China e India en 1855. Y ahí en ese escenario es que se identificó la bacteria responsable de esa gran pandemia. Bueno, después de eso, bueno,
Después de eso apareció Louis Pasteur y conocemos que estudió la fermentación, la descomposición orgánica y eso atribuyó a organismos vivos. Ahí apareció entonces un principio, el omne vivum ex vivo, todo ser vivo procede de otro ser vivo anterior. Y sobre esa base entonces se pudo explicar la existencia de ciertas enfermedades. Teníamos como consecuencia de este principio lo que es la teoría celular. Ya si vamos a hablar de los primeros medicamentos utilizados para combatir precisamente infecciones bacterianas, algunos de tipo organoarsénicos. Sabemos que el arsénico es tóxico, pero en un principio se utilizaban este tipo de compuestos para combatir algunas enfermedades. Por ejemplo, se demostró que algunos de esos compuestos eran altamente efectivos en la sífilis. Por supuesto, curaban la sífilis, pero podían tener también otros efectos tóxicos en el organismo. Ya, entonces, por ejemplo, uno de los más conocidos es el Sarbazán. Este fue utilizado incluso hasta cuando empezó a utilizarse la penicilina durante muchísimos años. Pero después llegó precisamente Alexander Fleming y él descubrió lo que son los antibióticos, el primero de los antibióticos, la penicilina. Simplemente lo que pasó es que él estaba estudiando un cultivo bacterial del género Staphylococcus y se le contaminó con un hongo. Y alrededor del hongo, como se puede observar, no se desarrollaban las bacterias. Había una inhibición del crecimiento de las bacterias. Entonces, pronto se descubrió que el responsable de esa inhibición era lo que conocemos como penicilina. Después aparecieron otros antibióticos. Tenemos algunas drogas sintéticas, las sulfas, que tenían la ventaja de que no tenían patente, y de que podían hacerse modificaciones fáciles en la estructura para obtener una variedad muy grande de antibióticos. Estos son antibióticos de tipo sintético, que aún hoy se siguen utilizando. Bueno, los mecanismos de acción de los antibióticos son diversos, dependiendo de, bueno, la estructura química que tienen. Voy a presentar algunos más adelante. Actual hasta la fecha, lo que nosotros sabemos es que para cada clase de antibióticos, al menos un mecanismo de resistencia se ha desarrollado. En algunos casos, tenemos que bacterias han sido capaces de desarrollar más de un mecanismo de resistencia. Estamos hablando de bacterias multiresistentes. Y eso incrementa naturalmente la morbilidad y la mortalidad. Aquí tenemos entonces algunos de estas clases de antibióticos, de inhibición de síntesis de la pared celular, de inhibición de la síntesis de proteína, inhibición de síntesis de ADN y ARN, son típicos, competitiva de la síntesis del ácido fólico, agentes desorganizadores de la membrana y otros mecanismos que son un poco más dispersos. Ahí nos llaman la atención los beta-lactámicos que son muy utilizados y las tetraciclinas, por ejemplo. Este gráfico que tengo aquí es muy llamativo porque en un solo gráfico se sintetizan varios mecanismos de resistencia a los antibióticos. Yo solamente voy a mencionar 3 para más o menos mostrarles la complejidad que puede tener una célula que además parece ser tan simple. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, la pérdida de las porinas. ¿Qué son las porinas? Son proteínas localizadas en la membrana de la bacteria encargadas de transportar sustancias al interior de la célula. Entonces, una forma de resistencia que han encontrado algunas bacterias es precisamente la pérdida de estas porinas y, por tanto, no puede entrar el antibiótico a la célula bacteriana. Otro de los mecanismos interesantes son las beta-lactamasas. Ya, entonces, la bacteria es capaz de generar enzimas que son capaces de romper los enlaces químicos del antibiótico y, por tanto, hacerlo inactivo. Ya, entonces, ese mecanismo se ha observado con mucha frecuencia para precisamente los beta-lactámicos. Y tenemos las bombas de destrucción de antibióticos, que es una forma muy elegante que un organismo tan simple como las bacterias tiene. Entonces, estamos hablando de que existen una especie de canales o mecanismos por los cuales, si la célula bacteriana es capaz de absorber el antibiótico, también lo expulsa. Entonces, ¿qué hace la bacteria? Aumenta estas bombas de destrucción y es capaz de expulsar al exterior el antibiótico sin que le haga efecto. ¿Ya? Todos esos mecanismos de resistencia lo adquiere la célula bacteriana en virtud de genes de resistencia que tiene. Entonces, los genes de resistencia van a condicionar pues todo el funcionamiento de la célula y por tanto va a tener esos mecanismos.
Entonces, bueno, ¿cómo se origina esta resistencia? ¿Cómo es que podemos llegar a que una bacteria tenga genes de resistencia? Pues bien, una de las formas es las mutaciones y otra puede ser la transferencia de genes. Las mutaciones pueden llevar a una resistencia natural y esa resistencia natural se ha observado en algunos casos. Entonces, por ejemplo, unas bacterias aisladas de una cueva que ha estado durante 4 millones de años aislada del medio, lechuguilla se llama en México, y se ha encontrado, por ejemplo, bacterias en esta cueva que son resistentes a 26 de 40 antibióticos que fueron testeados. Es una resistencia natural, nunca ha intervenido el ser humano y esa cueva estaba aislada del entorno durante millones de años. ¿Ya? La resistencia debido a las mutaciones es en realidad muy importante. Ya solo 1 o 2% de las cepas aisladas en clínica se puede atribuir a mutaciones. Hay otros mecanismos un poco más importantes. ¿Ya? El antibiótico tiene la función, al entrar en contacto con una comunidad de bacterias, tiene la función de seleccionar las bacterias más resistentes, las mutantes, las que son capaces de resistir. Y le da también una ventaja competitiva respecto a otras bacterias. ¿Por qué? Porque simplemente elimina la competencia. Entonces, en la gran mayoría de los casos, la resistencia bacteriana, aproximadamente el 80% de los demostrados clínicamente, viene por información genética exógena, quiere decir, del exterior. Y ahí tenemos varias formas en que puede suceder eso. Ya una de las más interesantes es la transferencia horizontal, que no depende de los mecanismos de reproducción. Se da sin que exista la generación de una nueva generación de bacterias. Entonces, esta transferencia no depende de la reproducción. La otra, la que es transferencia génica vertical, sí depende de la reproducción. Se transmiten los genes de resistencia de una generación a la otra. Quizás la más importante es la horizontal y se puede dar por 3 mecanismos: la transducción, transformación y conjugación, que voy a mencionar muy rápidamente. Transducción es a través de un virus. Sabemos que los virus son como parásitos también para algunas bacterias. Entonces, el virus puede llevar un fragmento de ADN a otra bacteria. Tenemos la transformación, entonces se permite la adquisición y la incorporación de ADN exógeno, o sea, una porción de ADN que está en el medio, es introducida al organismo de la bacteria y lo incorpora a su propio ADN. Y tenemos la conjugación, que es la transferencia de una bacteria a la otra de un fragmento de ADN. Todo eso se da sin que casi nos demos cuenta. ¿Ya? Y se da a través de los plásmidos y los transposones, que son fragmentos de ADN en general. Ya entonces, sin ir mucho más detalle, yo quiero mostrarles algún video. La primera vez que se observó precisamente esa transferencia horizontal de genes de resistencia. Este es un video entonces que se ha captado, que se ha hecho una tinción, se ha pigmentado con un colorante que es fluorescente, una bacteria. La bacteria es Vibrio cholerae, perdón, aquí no le he puesto las cursivas como debía. Y lo que observamos es cómo, mediante el pili, que es como un apéndice, es capaz de introducir a su organismo un fragmento de ADN. Es capaz de introducir al interior de la célula un fragmento de ADN. Ya entonces aquí es la primera vez que se observó ese mecanismo mediante un microscopio y con mecanismos de fluorescencia. Hablemos un poco de los reactores genéticos. Son lugares donde se da la posibilidad de evolución genética, donde hay una alta conectividad biológica. Ya entonces aquí es donde se puede dar precisamente la generación de bacterias resistentes. Hay 4 reactores genéticos principales y normalmente se discuten 3 y el cuarto es subestimado. Aquí les voy a mostrar muy rápidamente eso. Tenemos entonces el primer reactor genético en el que tenemos la microbiota animal y humana. Ya, entonces nosotros consumimos generalmente antibióticos y eso interactúa con nuestra microbiota. En ese sentido, entonces ahí entran en contacto los antibióticos con las bacterias y se pueden seleccionar bacterias resistentes. Luego tenemos un segundo reactor donde son granjas y hospitales, donde hay individuos susceptibles y hay un intercambio de bacterias. Ahí también pueden aparecer
bacterias resistentes. Un tercer caso es cuando tenemos residuos de los reactores genéticos anteriores, aguas residuales, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí también hay una interacción fuerte de bacterias y puede haber, entonces, el intercambio de genes de resistencia, el desarrollo de bacterias resistentes. Y el cuarto, el que se subestima, son las bacterias ambientales. Es la interacción de las bacterias resistentes con el medio ambiente. Y ahí podemos tener que bacterias ambientales pueden ser reservorios de genes de resistencia. Esta es la parte complicada, la parte grave y la parte normalmente subestimada. Y lo importante acá es el agua. El agua es el agente crucial en estos 4 reactores genéticos y es el que se debería controlar. Entonces, importante, tenemos que considerar muy seriamente nuestras aguas residuales. En la acuacultura es uno de los medios en los que es muy fácil generar resistencia en bacterias patógenas humanas y de hecho se presume que la bacteria, el Vibrio cholerae de la epidemia de la cólera de 1992 en Latinoamérica, que afectó varios países en Latinoamérica, fue afectado y ganó resistencia a los antibióticos debido a la industria ecuatoriana del camarón, que como sabemos, durante mucho tiempo hizo uso intensivo de antibióticos. Además, los antibióticos pueden permanecer mucho tiempo en los sedimentos y eso permite una interacción con bacterias en el ambiente. Otro caso es, bueno, un caso de esos es las quinolonas, que ya se sabe que permanecen activas en sedimentos por prolongados periodos de tiempo. No son biodegradables. Es sabido también que grandes cantidades de antibióticos están en la ganadería. Se utilizan, bueno, para mantener a los animales sanos. Tal es la contaminación en algunos países que, por ejemplo, en Vietnam, la sulfametacina se ha encontrado en enormes cantidades en las aguas residuales de la industria porcina, de las granjas porcinas, y a tal punto que ya se lo utiliza como trazador de contaminación cuando se ha descargado aguas de las granjas porcinas al río. Se han encontrado concentraciones muy altas. El problema no se restringe naturalmente al agua, también puede pasar al suelo. Tenemos ahí también antibióticos que son excretados por los animales y por tanto aparecen en los estiércoles. Y cuando hacemos la fertilización del suelo con estiércoles, entonces ¿qué hacemos? Simplemente los dispersamos en el suelo y estos antibióticos y las bacterias resistentes que ya están en el estiércol se dispersan en el ambiente y pueden interactuar con bacterias ambientales. Así de serio es el asunto. Bueno, simplemente ya para ir en unas observaciones finales. ¿Qué se puede hacer? Bueno, el principal foco está naturalmente en hospitales y centros de salud. Deben implementarse programas de administración de antimicrobianos. Eso significa que podemos reducir tranquilamente costos. Puede limitarse el uso de antibióticos o usarlos de una manera más eficiente. Tiene que haber un control para que no se pueda vender de manera libre y para que solamente los médicos y con mucho cuidado puedan administrarlos. Planificar rotación de antibióticos, es decir, para que podamos atrasar lo más posible, la ganancia de resistencia de algunas bacterias, de algunas cepas a los antibióticos. Y también reducir de esta manera la velocidad que produce resistencia a los antimicrobianos. ¿Ya? Entonces, esas son las estrategias que se piensan en hospitales. Y lo más importante desde el punto de vista ambiental, y aquí es donde entramos los ingenieros químicos, especialmente los que trabajamos en temas ambientales. Tenemos que recordar que el agua es el agente crucial en los 4 reactores genéticos. Y eso significa que si no controlamos el agua, es el medio por el cual podemos lograr tener bacterias resistentes y en un corto plazo. Y eso puede ser un problema muy, muy serio. Entonces, si lo que queremos es reducir la capacidad de las bacterias de ganar resistencia, lo que tenemos que controlar es precisamente las bacterias y antibióticos en el agua. Y el suelo, bueno, el suelo, como tiene bacterias, entonces también puede ser un reservorio de genes de resistencia. Quiere decir bacterias naturales, bacterias ambientales, que pueden no ser patogénicas, al entrar en contacto con otras bacterias que tienen genes de resistencia, pueden tomar esos genes de resistencia. Y tenerlos generación tras generación, esos genes de resistencia, hasta que entran en contacto con una bacteria que sí es patogénica. Y ahí tenemos un brote serio, ¿no? Entonces, donde tenemos que también tener cuidado de no liberarlas al ambiente, estas bacterias resistentes y también los antibióticos. Ya, entonces, creo que estoy justo en el tiempo. Quiero agradecerles su atención y estoy presto a cualquier pregunta que puedan tener. Es mucha información, estoy plenamente consciente de eso, pero es también un tema que es muy amplio y, bueno, he intentado mostrar algo superficial al respecto. Estaré atento entonces a cualquier pregunta que tengan.
Mil gracias. Gracias por compartir toda esa experiencia, Paul. Los datos de Paul también están justamente ahorita en pantalla para quienes tengan dudas adicionales, algún intercambio a nivel profesional. Los datos de Paul gentilmente los ha puesto en pantalla. Veamos si existe alguna inquietud de quienes nos siguen, concretamente el día de hoy para Paul. Un segundito, por favor, estoy justo... canal. Sí, si tuvieran alguna pregunta, estoy disponible. Perfecto. Un segundito. No reviso. Ya. Bueno, a Parece. manera de comentario, mientras todavía viene alguna pregunta, Por favor, sí. Adelante. es interesante también el tema anterior. Yo he llegado todavía a ver la presentación de la ingeniera Ortega, creo que sí se llamaba, ¿no? Sobre aceites esenciales. Y los aceites esenciales son ciertamente una alternativa interesante para los antibióticos. Es decir, es una posibilidad que se plantea para poder, por ejemplo, en la producción animal, sustituir algunos antibióticos y no exponernos tanto a que exista una generación de resistencia. Entonces, un poco se salvaguardan los antibióticos para el uso humano. Entonces, una alternativa que se está mencionando y no podía dejar de considerar esa temática. Perfecto, mil gracias, Paul. No me llegan aquí las preguntas, así que parece que no tenemos en este momento preguntas. Sin embargo, de lo cual, ya que está tu eh, email allí, más bien creo que podrían entablar alguna relación profesional varios de los colegas que seguro habrán surgido muchas inquietudes y temas interesantes. Es un tema muy de actualidad. Así que gracias por ese tema de actualidad puesto sobre el tapete en esta semana de la ingeniería química. Y recuerden, estos videos están siendo colgados en la página web del colegio www.cicap.net, desde donde también los alumnos de la Politécnica podrán tomar estos elementos para su formación y conocimiento. Así que mil gracias, Paul, gracias a la Escuela Politécnica Nacional y a ti por este tiempo y nuevamente conmemorando para todos los ingenieros químicos que tengan un día especial, este es su día, 29 de junio. Gracias, que pasen bien. Gracias por la invitación. Muy gentil. Seguimos y si gustan nos continúan acompañando aquí en esta sala de Zoom. Vamos a avanzar hacia la charla que tenemos a las 19 horas. Tenemos 3 minutos antes de comenzar. Como ustedes saben y lo hemos promocionado, tenemos en esta tarde el inicio de lo que son las charlas, 8 días de charlas sobre ingeniería química. Bueno, en realidad ayer hicimos un pequeño lanzamiento muy rápido, introducción sobre bioseguridad, y el día de hoy comenzábamos con nuestros expositores, agradeciendo a todos quienes nos acompañan y a quienes son expositores en esta semana de la ingeniería química, entre ellos varios docentes de la Politécnica Nacional, así como miembros del sector empresarial. En esta noche también nos acompañan miembros del sector empresarial. Una de ellas le escucharon, es Marta Ortega, miembro del gremio y empresaria, emprendedora en el campo de los aceites esenciales, un mundo de aromas. Y también tenemos a las 19 horas, nos acompañan la directiva de CIDMIPE, la Corporación de Investigación justamente de la pequeña y mediana empresa. Entiendo que ya está Hernán Rosanía con nosotros, vicepresidente, Carlos Rivadeneira, todavía no lo veo en sala, pero supongo que se conectará en pocos minutos más. Así que a las 19 horas tendremos justamente cómo aplicar protocolos de bioseguridad en la industria. Nos acompañarán industriales
quienes nos compartirán cómo está la realidad de la aplicación de protocolos de bioseguridad a nivel de industria, qué se está haciendo, qué está funcionando, qué aprendizajes han tenido, buenas prácticas, cuestiones que posiblemente no funcionaron. Es decir, el día de hoy creo que será de mucha utilidad para empresarios, para docentes, para colegas y para estudiantes.